Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guaman y el día de hoy tengo a unos invitados jóvenes pero exitosos. Ellos están en la cancha de Bienes Raíces, los famosos hermanos Donis. ¿Cómo estás, Kedwin, Jeffrey, Kenneth? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me parece fenomenal. Me encanta ver jóvenes. Les estaba comentando que no es todos los días que veo jóvenes exitosos como ustedes y más importante que quieran dar de regreso a la comunidad hispana. Entonces, muchas gracias por eso. Y el día de hoy, para los que están escuchando el podcast, vamos a hablar de sindicación. Vamos a hablar, bueno, primero, ¿quiénes son los hermanos Donis? Que se están volviendo muy famosos. Y segundo, vamos a hablar sobre sindicación, lo básico, lo fundamental y más importante para inspirar a todos nuestros jóvenes en la cancha de bienes raíces que dicen no tengo crédito, no tengo dinero, no tengo. Entonces, obviamente los hermanos Donis están teniendo un éxito muy grande en el lado de sindicación. Y una cosa, ojo, voy a comentarles, una cosa es tener éxito a los 21, 22, 24 años invirtiendo en bienes raíces, en casas, etcétera. Pero otra cosa es en sindicaciones, en propiedades multifamiliares de 50, 100, 200, 300 plus unidades. Entonces, es un nivel obviamente muy alto donde se requiere un análisis de flujo de dinero extraordinario, porque si haces eso mal, el negocio no funciona. Entonces, muy importante, vamos a comenzar con los hermanos Donis. Cuéntanos un poquito ¿cómo comenzó esta aventura? ¿En qué momento les picó el mosquito de bienes raíces a tres jóvenes exitosos? Cuéntame un poquito de su historia. Sí, pues un día yo estaba en colegio. Nosotros tres estábamos en el colegio estudiando, pues porque nuestra mamá siempre nos dijo que teníamos que ir al colegio para encontrar un trabajo bueno. Entonces yo estaba viendo ¿cómo se dice? Un show que se llama en YouTube, que se llama The Breakfast Club. Es como para artistas de hip hop en inglés, pero había un hombre que él estaba en el show en esa vez que yo estaba viendo. Ajá. Y él empezó a hablar de wholesaling real estate y me agarró la atención. Y yo les dije a ellos que esto es algo que nosotros podemos hacer y este hombre está diciendo que podemos hacer mucho dinero y esto y yo pensé, entonces nosotros pensamos que era algo ilegal, pero como usted dijo, fue la cosa que nos picó el mosquito. Entonces ya después de darnos cuenta que es algo que realmente se puede hacer, nosotros empezamos a buscar maneras de tratar de encontrar esa primera casa. Sí, y después empezamos a leer muchos libros. Aquí arriba tenemos muchos, pero la primera que leí se llama El Rico Padre, Pobre Padre, de Robert. Y es un libro espectacular y fenomenal. Sí, Robert Kiyosaki lo escribió y nos enseñó la diferente manera de pensar de dinero. Entonces empezamos a escuchar diferentes podcasts y cosas así. Y después que mi mamá es de Guatemala, entonces cuando fuimos ahí para la primera vez, creo que era 2019, el diciembre, antes de, yo estaba en mi primer año del colegio y ese tiempo era como el descanso de invierno. Entonces fuimos a Guate para 2 semanas, vi de mi familia, donde vienen y vienen de un lugar de mucha pobreza. Entonces cuando regresamos, nosotros hicimos el meta de empezar a no hacer más excusas y empezamos a llamar. Entonces Kenneth se metió a YouTube, empezó a buscar cómo podía jalar diferentes listas de nombres de gente que tenía casas en nuestra área de Carolina del Norte. No teníamos mucho dinero, pero tenemos cartas de crédito y no lo decimos a todos, eso no es una buena manera para empezar, pero no tenemos de diferente manera. Entonces pensamos a comprar sus listas, pensamos a agarrar algo que se llama un dialer, donde puedes como llamar mucha gente rápido y después, 6 meses después de llamar, hacer nada de dinero, nadie nos quería vender la casa, al fin agarramos el primer trato, después agarramos otro y así empezamos, pero sí, de ahí. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Cuándo fue el primer trato, Jeffrey, cuando comenzaron? Era en mayo, el 20 de mayo. O sea, esto era durante el corona, ¿verdad? Corona, ajá, exacto. Wow, entonces, increíble. Como yo dije, nosotros estábamos en la escuela y fue cuando pegó corona muy duro. Entonces, a nosotros nos mandaron para la casa de la escuela, del colegio. Y nosotros tres, porque antes nosotros empezamos
estábamos solo en llamadas y no estábamos haciendo mucho tiempo porque teníamos que estudiar al lado también, a hacer llamadas y a trabajar. Pero ya después de mandarnos para la casa, ya nosotros decidimos a hacerlo como más de full time, entonces más horas todos los días y enfocarnos en eso. Entonces, hace menos de 3 años, 2 años y 8 meses o algo así, comenzaron con wholesaling, ¿ok? Y hay múltiples llaves al del éxito que hasta el momento, pero primero quiero que les comentes, porque muchos no te conocen, ya comenzaron con wholesaling, son jóvenes, obviamente, muy jóvenes, creo que dijeron 21, 22, 24, ¿verdad? Algo así. 21 y 24. 21 y 24. Un éxito, obviamente, a su nivel, pero cuéntame más o menos en este momento, comenzaron con wholesaling hace 2 años y 8 meses, vamos a saltar el día de hoy, ¿qué es lo que han hecho hasta el momento? Hablemos un poquito de en qué sociedades se han metido, cuál es su experiencia, porque quiero que la gente tenga una idea dónde comenzaron, dónde están y vamos a comenzar a entender cómo ustedes pudieron hacer eso, pero ¿dónde están ahorita el momento? Sí, ahorita somos socios en más de 1,000 unidades aquí en los estados de North Carolina del Norte. No tenemos. Y para los que no han escuchado, dijiste 1,000 unidades, ¿verdad? Más de 1,000 unidades. Estás en 1,000. sociedad Multifamiliar. en propiedades, para los que no conocen propiedades multifamiliares, Son hablamos apartamentos. de apartamentos, de edificio de apartamentos de inversión. Y siempre hablamos de propiedades multifamiliares y vamos a hablar un poquito de la diligencia detrás de todo esto, pero 1,000 unidades están en sociedades y vamos a aprender qué significa eso, pero quería que ustedes lo comenten para que la gente tenga una idea. ¡Wow! 3 jóvenes exitosos comenzaron hace 2 años, 8 meses con wholesaling y míralos ahora, ¿no? Entonces, ahora que tienen la perspectiva, regresemos al comienzo. Wholesaling, veo claves de éxito de ustedes. Uno es la decisión, ¿no? La decisión de crear un cambio, uno. Sí. 2, educación. Veo los libros detrás de ustedes y para todas las personas que están viendo, quizás unos tiene 40, 50, y dicen, pero o sea, son jóvenes y siempre buscan excusas. Van a decir, es que son jóvenes y bla, bla, bla. No. Eso es algo, yo les argumentaría a esas personas, tú puedes leer los mismos libros y tú tienes el doble de experiencia de vida de ellos. Entonces, tú deberías ser un mejor negociante. Tú deberías entender la psicología humana. Entonces, esa es la ventaja, nunca es tarde. Y en el otro lado, la inspiración que ustedes hacen a los jóvenes, porque muchas personas salen y piensan que la universidad es la única manera, ¿no? Entonces, muy importante, uno, la decisión de cambiar y de crecer, y 2, la educación y con los libros. Y es muy importante que lo tienen atrás de ustedes, los libros que han leído. Sí. Muy importante. Y ahora que hablamos de los libros, ¿cuál sería el libro que les ha ayudado más en el lado de multifamiliar, particularmente? Si pueden. Es una buena pregunta. Hay un libro que se llama Best Ever Syndication, escrito de un señor que se llama Joe Fairless. Y él nos enseñó mucho. Es como A a C, todos los pesos que tienes que tomar para aprender cómo empezar. Y nosotros tomamos mucho como de sus cosas y los implementamos a nuestro negocio. Ok, sí, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro una vez más? The Best Ever Apartment Syndication. Best Ever Apartment Syndication. Para todos los que quieren aprender, ese libro me parece fenomenal. Yo personalmente lo voy a leer también. Y honestamente creo que lo tengo, no lo leí, pero está ahí. Sí, es muy fenomenal. Muy, muy importante, chévere. Entonces, se educaron, hicieron sus primeros wholesales, leyeron libros. Desde su primer wholesale hasta... ¿Cuánto tiempo pasó hasta que agarraron su primera asociación con una propiedad multifamiliar? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, lo cerramos la primera en octubre 2021. Entonces era un año y 6 meses, creo, algo así. Ok, 1 año y 6 meses. Y estaban los 3 enfocados, all in, estaban todos enfocados, sí. O sea, estaban leyendo, llamando, estaban aprendiendo todo, un enfoque total. Ahorita ustedes están no están yendo en college, esto es full time para ustedes entonces. Esto es full time, sí. Ahí la otra clave es el compromiso, porque eso es un compromiso. Sí. O sea, no están yendo a la universidad y es un compromiso, all in. Esa es una clave también. Mucha gente, no importa la edad, no importa dónde uno es el compromiso. Hay que comprometerse y hay un sacrificio detrás de todo compromiso. Entonces, muy importante. Sí. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué es sindicación? Si pudieran resumirlo, cuando alguien dice, hey, yo hago sindicación, ¿qué significa eso cuando hablamos de eso? Para las personas que no saben de sindicación. Sí, cuando nosotros lo que gustamos decir es cuando uno agarra algo, no importa qué es, uno puede comprar cualquier cosa, pero para nosotros es apartamentos. Entonces, cuando uno encuentra un apartamento y
agarra como más de muchos inversionistas y ellos ponen su capital adentro de esa propiedad para todos juntos comprarlo. Y muchas veces esos inversionistas no pueden comprar eso solo y por eso hay mucho poder en a combinar el dinero juntos para comprar algo que solos no podrían comprar. Porque es más grande. Y también es, pues, también agarran un Beneficio. Un beneficio como Una revolución. un return, ¿cómo se dice? Un Revolución. retorno en su dinero. Ajá, exacto, en su dinero. Ok, entonces, básicamente estamos hablando que sindicación significa que estamos creando un fondo de capital o es, por ejemplo, estas personas, digamos, hay 10 personas y cada uno puede dar $100,000. Tenemos $1,000,000 cash para poner de pago inicial y renovación, ¿verdad? Entonces, cuando tú, digamos, ustedes son los que están haciendo sindicación. Cuando estas 10 personas les da a ustedes el dinero de la cuenta de la compañía de su LLC o lo manda a la compañía de título para las personas que están comenzando. Sí, siempre es de la compañía de título. Cada vez que nosotros compramos una propiedad, siempre abrimos un LLC nuevo, pero nosotros siempre tenemos, mandan el dinero al LLC de esa compañía. Ok, ahora yo y la compañía del LLC estamos firmando como un contrato o un documento que indica y especifica el retorno en mi dinero. ¿Y cuál es mi responsabilidad como el inversionista? ¿Es pasivo? ¿Es activo? Cuéntame un poquito de eso. Sí, es pasivo y tenemos un abogado que él solo hace esto, entonces se llama un SEC attorney. Ok. Y él hace diferentes documentos que uno se llama un subscription agreement. Eso dice cuánto del LLC como en porcentajes que vas a comprar. Y después el otro es un private placement memorandum. Esto es el documento que dice todos los riesgos, todo el business plan y todo lo que va a pasar en el trato. Pero ellos, los inversionistas, son todo pasivo. Nosotros somos los activos. Pero sí hay responsabilidad de asegurar que conoces a la persona con quien Antes de- estás invirtiendo y hacer tu tarea, como entender los riesgos y cosas así. Correcto. Ahora para definir lo pasivo y lo activo, y corríjame porque ustedes son los que están empapados en esto, cuando yo pienso un inversionista pasivo, significa, aquí está mi dinero, dame mis documentos donde estoy protegido, donde define todo, y pues en el documento indica cuánto tiempo va a sostenerse la propiedad, me imagino, y el retorno que me van a dar. Pero yo, cuando digo que soy inversionista pasivo, yo no hago nada. Yo solo te di el dinero, firmé el documento, that's it, ¿correcto? Sí, exacto. Y legalmente nosotros, porque para levantar capital, uno tiene que asegurarse que lo está haciendo correcto, porque hay un parte del gobierno que está, ¿cómo se dice? Es como policía para... Es como policía para Ellos asegurarle enforzan que básicamente las cosas estén correctas. que uno no esté robándose el dinero de los inversionistas. Entonces, hicieron ese departamento del gobierno para proteger todos los inversionistas. Entonces, legalmente, antes de empezar, uno tiene que ver los documentos y también firmar todo antes de mandar el dinero. Entonces, nosotros, si uno nos manda el dinero antes de leer todo y firmar todo, nosotros tenemos que mandar el dinero de regreso. Ok. Y muchachos, una pregunta. Para yo darte el dinero, ¿tengo que ser inversionista acreditado o no? Eso depende del tipo de oferta. Tenemos uno que se llama 506B. Ok. Eso se puede dejar entrar inversionistas que son no son créditos y que son créditos los dos, pero tengo que tener se llama substantive, buena relación con ellos y tengo que entender su propia situación financiera, o financial situation, sí, económica. Y hay otro que se llama 506C. En el 56B no lo puedo poner en Facebook, no lo puedo poner en Instagram, solo lo puedo enseñar a mis amigos y las personas que tengo buenas relaciones. El 506C es el otro. Sí lo puedo enseñar lo puedo poner en Instagram, Facebook, pero solo puedo aceptar a crédito. Ok, ahora, cuando estamos hablando de inversionista acreditado, corríjame si estoy, pero crees que cuando tiene un net worth de 1 millón, ¿es correcto? ¿1 millón? Ajá. Es 1 millón o si
sí han hecho $200,000 al año para 2 años Ok. seguidos. Más de 200,000 en los últimos 2 años, ¿verdad? Ajá, O que tienen un cada año. patrimonio, O tienen que ser o que tres, tengan un patrimonio de 1 millón financieramente. Ajá, Ok, exacto. ahora, ese es el caso. Ahora, una pregunta genérica. Si un inversionista acreditado te está dando $100,000 y otro inversionista no acreditado te está dando $100,000, en esas dos diferencias de la oferta, las dos ofertas que acabas de decir, ¿alguna oferta te da mejor retorno que otra? ¿O mejor, o te no, asegura mejor? No, ¿verdad? no, Depende del trato. sí, No, depende del trato, sí, sí. trato. Ok, perfecto, excelente. Entonces, ok, cuando hablamos de sindicación, yo soy el inversionista, te doy el dinero, soy inversionista pasivo. ¿Qué significa ser inversionista activo? Ya te doy el dinero a la compañía, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sí. Pues siempre tenemos que ir, a salir, a tratar, a hallar un complejo que están vendiendo. Y yo soy el que hace todo eso y nosotros tenemos que encontrar y a ver en persona y también underwrite muchos para poder hallar uno que sí es buena inversión para nuestras inversionistas. Sí, el primero que encontramos, él tenía que buscar más de 200 Mm, propiedades antes que encontramos esa. Y después que lo encuentras, tienes que hacer el due diligence, tienes que sacar a tus compañías para caminar la propiedad, asegurar que todo ya sabes y todos tus números están buenos. ujú, Después que ya lo pones bajo de contrato, hay que empezar a levantar el capital. Y Kelvin tocó en este punto. Si una persona como que es pasivo y tiene 100,000 para invertir, si ellos quisieran comprar un apartamento que el valor es 10 millones, no lo pueden hacer solo, pero con ujú, nosotros, todos juntos, podemos a comprar una propiedad que es 10 millones, que vale eso, pero necesitamos encontrar toda esa gente y todo eso toma mucho trabajo. Entonces, eso es algo más que hacemos. Después que cerramos, ujú. hay que también ejecutar el business plan. Y eso el también plan. es que otra cosa que hacemos también. Sí, porque Correcto. normalmente lo que nosotros hacemos es, porque cada apartamento es como un negocio, entonces los negocios lo valoran, depende en lo que produce en dinero. Entonces, Ujú, nosotros buscamos apartamentos que están muy bien en las condiciones, solo que están un poquito viejos, se miran viejos. Entonces, nosotros entramos a cada unidad, cambiamos el piso, cambiamos las cocinas, los gabinetes, el countertop, ujú. todo, comparado a otros que ya están rentando a un nivel más alto y subimos la renta. Entonces, ya subiendo la renta, subiendo todas las rentas en las unidades, subiendo el dinero que hace y después subiendo Valor. el valor. Así lo Correcto. hacemos. Así buscamos Sí, los tratos. Ok, vamos a descifrar porque dijimos mucho, bueno, dijeron mucho en los últimos Sí. 3 minutos. Yo sé exactamente cómo explicárselo a ellos para que lo Ok, puedan perfecto. entender muy bien. Pero una pregunta personal mía, eso de levantar capital, obviamente, usualmente se hace antes o paralelamente que estemos buscando un trato, o lo buscas cuando ya tienes un trato bajo contrato. ¿En qué momento se apalanca? ¿En los tres o en una fase específica? todo de arriba, todo, porque a veces uno quiere decir que antes, ¿verdad? Es más fácil así, Es lo ideal, mucho claro. menos tres, pero a veces es duro para tener como 3 millones o 10 millones todo en el mismo tiempo antes de ponerlo bajo de contrato. Entonces, antes yo estoy haciendo llamadas, ya tengo personas en mi network que puedo llamar a ver si están interesados a ayudarme o a invertir, pero después solo el proyecto no va a esperar para que tú vas a tener todas las cosas en lugar. Entonces, Ujú. todos los tres. Sí, pero siempre empezamos a tener esas conversaciones para saber a quién podemos ir en caso que encontramos una propiedad. Ujú. Ok, excelente. Entonces, básicamente, perfecto. Entonces, comencemos un poquito retrocediendo. Vamos a retroceder un poquito. Ok. Ok, ¿dónde encontramos estos tratos? Y hay que comenzar, ¿qué tipo de trato? Porque tenemos que definir lo que llamamos, y todos los que están en la cancha entienden, una propiedad llave a mano sería una propiedad ya renovada, lista, estabilizada, ¿no? La otra sería una propiedad con valor añadido, un edificio multifamiliar donde la condición puede ser mejorada y la renta puede ser subida a un nivel de mercado.
o donde simplemente los dueños no han sido agresivos y no tienen la renta del mercado. Quizás nunca lo han subido en los últimos 3 años la renta posiblemente. Entonces, o creo que también pueden, algunas compañías que están manejando no lo manejan muy bien y hay como hoyos de ingreso que no lo están utilizando, ya sea rentar garajes, bla, bla, bla. El punto es el siguiente. En el negocio de multifamiliar, y estoy refiriéndome al negocio de sindicación que están haciendo los hermanos Donis, estamos específicamente enfocados en propiedades con valor añadido, ¿correcto? Sí. Porque lo que queremos es comprar esta propiedad multifamiliar de 100 unidades, un ejemplo, y queremos subirle la renta, maximizar la renta. ¿Por qué? Porque si maximizamos la renta, vamos a incrementar lo que llamamos nuestro ingreso operativo neto, que es el NOI, el famoso NOI. Sí. Háblenos un poquito del NOI. Quiero su versión, más o menos la versión del Net Operating Income. ¿Qué es el NOI para todas las personas que no saben? Ajá, exacto. Entonces, cada propiedad tiene la renta que lo cobra a cada persona que vive ahí. Pero también para mantener la grama, para tener las personas en la oficina, para todo, cada vez que uno llama porque se quebró algo en la unidad, hay cosas que la propiedad, hay gastos en el negocio, porque cada propiedad es negocio. Entonces, ya después de ya después de todo la renta, Ajá. menos todos los gastos, ya se agarra el NOI, que se dice como le dijo usted. Ajá, el NOI o ingreso operativo neto. Y es la verdad, o sea, ingreso de renta menos los gastos de operación, Ajá, exacto. menos, básicamente, no, menos los gastos de operación te va a dar el ingreso operativo neto, obviamente. Ahora, ¿por qué es importante? Los que no están en la plataforma, tenemos una clase de propiedad multifamiliar. Hice un ejemplo de una propiedad de 6 unidades que le llamo el elefante de inversión, pero el análisis es lo mismo. 5 unidades o más, obviamente es un poquito diferente cuando hablas de 200 unidades, pero el análisis, el cap rate y el impacto del cap rate, el NOI, el punto es, señores, el punto es, maximiza tu ingreso operativo neto, ya sea subiendo la renta o minimizando los gastos de operación. That's it. Eso es lo que tienes que... Ahora, usualmente, para subir la renta, tienes que hacer actualizaciones a la propiedad, ¿verdad? Y ahí es donde lo que estaba hablando Jeffrey sobre ejecutar el plan de negocio, a lo que se refiere sistemáticamente actualizar las unidades, mientras paralelamente que estamos rentando las propiedades. Entonces, muy importante. Ok, entonces, ustedes se enfocan en propiedades con valor añadido. La pregunta de 1,000,000 que todos se preguntan, ¿cómo demonios encuentro propiedades con valor añadido? Porque he escuchado que el mercado está, pero muy competitivo, todos quieren valor añadido, y me imagino a esa escala también hay competición. Y hablemos los tratos ustedes que han hecho. ¿El 80% de esos tratos ha sido fuera del mercado o ha sido de relaciones con brokers de propiedades multifamiliares? Cuéntanos un poquito de lead, lo que llamamos en inglés lead generation. ¿Cómo así han obtenido eso? Sí, pues depende en el tamaño de unidades, entonces del apartamento, pero los que son menos de, digo, tal vez 50, tal vez puede uno encontrar los números de los dueños y llamarlos a ver si quieren vender. Claro. Los que son más grandes son por agentes. Entonces, los de agentes, uno tiene que tener una relación con el agente porque es agente de multifamiliar. Ellos tienen que saber que uno tiene el poder de cerrar el trato, porque cuando uno va bajo contrato, y también esto creo que no importa en el tamaño, pero cuando uno va bajo contrato en un apartamento, no es como una casa. En una casa se puede cerrar en 45 días o menos. Normalmente con apartamentos toma 60 días a 90 días o más para cerrar uno. Entonces, si ellos escogen un comprador que no puede o no tiene la experiencia y no cierra, ellos pierden todo ese tiempo y a veces uno pierde tiempo, pierde dinero. Entonces ellos quieren saber que lo conocen a uno, que es un precio que les gusta al vendedor y que uno puede cerrar y agarrar ¿cómo se dice? El mortgage, el loan.
Sí, pero de esas Por dos eso. maneras, puedes ir directamente al dueño Ujú, o puede ir al broker, lo decimos nosotros, pero agente, ujú. que son los que también están llamando a los dueños, pero eso es su trabajo. Ellos ganaron una comisión cuando lo venden y por eso ellos le gustan escoger a los compradores muy, muy específicos, porque si ellos no cierran, no ganan dinero. Yeah. Y Correcto. había un estudio que alguien hizo que enseñó que buscaron que más del 90% de los apartamentos que tienen más de 100 Unidades. unidades mueven con un broker. Eso Ok. quiere decir que tu tiempo tal vez es mejor gastado en hacer las relaciones con esos brokers en vez de ir directamente a los dueños. ¿Qué estás Correcto. buscando? Excelente. Y me lleva al punto de lo siguiente, muchachos. Muchas veces yo hablo del principal, el principio o ¿cómo se dice? The Pareto Principle en inglés, ¿no? Ujú. Yep. Y básicamente, para los que están escuchando y nunca lo han escuchado, el principio Pareto se podría decir, y eso indica que el 20% de acciones que hacemos el día de hoy nos da el 80% de los resultados que queremos. Ujú. Voy a explicarles un poquito en bienes raíces en los términos que estamos conversando el día de hoy. Imagínate que en tu mercado de bienes raíces, vamos a decir en el mercado de los hermanos Donis, ¿Carolina del Sur o Norte es? Norte. Norte. Vamos a decir que en Carolina del Norte, ¿y cuál ciudad es la ciudad ideal, por ejemplo? ¿Cuál es la ciudad ideal? Durham o Raleigh Raleigh. or Charlotte. Ok, vamos a decir que Raleigh. En la ciudad de Raleigh hay el 20% de los brokers que se especializan en multifamiliar dominan el 80% de los multifamiliares en el mercado. ¿Ok? Entonces nosotros, si queremos tener la mejor habilidad o la mejor chance de obtener un trato, tenemos que diferenciar cuáles son los brokers, ese 20% de los brokers en el cual tienen más dominio. Y dominio Sí. significa más años en el mercado, mejores relaciones con los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Han nutrido esa relación. Y muchas veces lo que ha pasado es de que este agente le ayudó a comprar y ahora es el dueño y ahora es el vendedor, ¿correcto? Sí, Sí. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El broker ya tiene esa relación con el dueño. Entonces, no sé si para las personas que están comenzando, la clave de cualquier transacción en bienes raíces en el mercado es tener al listing agent en tu lado. Si tú no tienes Sí. una buena relación con ese listing agent, papá, no vas a cerrar. Otro te va a ganar. O sea, ese es 100%, porque él tiene el poder y tiene la confianza para poder moverlo al dueño a la izquierda, derecha. Si es un buen agente y tiene la relación. Sí. Entonces, por eso es que el punto que dicen ustedes es extraordinario, porque esto significa que tenemos que generar confianza en los brokers que tienen ese acceso a dueños en el mercado. La pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes se posicionan para generar esa confianza? Porque obviamente lo han hecho con éxito hasta el momento. Obviamente, coméntanos un poquito de eso. ¿Cómo así se posicionaron? ¿Es this a numbers game? Lo que digo es un juego de números donde hay que hacer de 200, vas a agarrar uno, o también es lo que haces, cuán eficiente eres. Tú les llamas, ¿qué exactamente le dices? ¿Qué le muestras? Yo sé que vas a compartir un poquito de tus secretos, pero para la comunidad todo. Sí, para empezar, empieza con lo que tú sabes. Entonces, nosotros siempre estamos leyendo libros, escuchando a podcasts, entrando a diferentes grupos, mastermind, comprando educación como lo que usted hace. Cosas así te ayuda cuando tú estás hablando con los brokers, cuando ellos te preguntan cosas como cuántas unidades está buscando, en cuál áreas, qué tipo de financia puedes agarrar y todo eso. Vas a saber cómo contestarlo. Después, cuando entramos a diferentes grupos, también nos juntamos con diferentes socios que ellos, como te dijimos antes de entrar a esta llamada, tenemos personas que trabajamos con, que tienen más de 30 años de experiencia, mucho más dinero de nosotros y tienen un buen track record, una buena experiencia. Entonces, cuando ellos los preguntan, ¿ustedes cuántos proyectos han hecho? ¿Cuántos han vendido? Pues podemos decir que este señor que está en el equipo de nosotros, podemos decir que la misma cosa que él ha hecho, nosotros lo hacemos también. No lo estamos mintiendo porque lo decimos, el equipo de nosotros ha hecho más de 1 billón. No sé si se dice bien así, pero 1 billion, más de esos en proyectos y tenemos más de 30 años de experiencia. Entonces así lo podemos poner como más credibilidad cuando estamos hablando con los brokers. Excelente. Ahora, y va de regreso, muy bueno, porque básicamente lo que acaba de decir Edwin es de que básicamente, Jeffrey. Jeffrey, disculpa, Jeffrey, No saben.
básicamente que tienes que entender el lenguaje. Sí. Si tú le llamas a alguien que tiene el poder de darte o quitarte un apartamento de $10 millones, si no sabes qué es el NOI, qué es el cap rate, si no sabes, si nunca has hecho un trato, ¿por qué demonios él te tiene que dar el poder de incluso presentar tu oferta? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, muy importante lo que dicen es de que el agente, acuérdate que el agente le pagan al agente, al broker, cuando va el día del cierre. Entonces, Sí, exacto. naturalmente el broker quiere cerrar eso, papá, rápido. Quiere ir y vender comisión y el siguiente proyecto. Entonces, exacto. si tú no le das la confianza al broker que tú tienes la habilidad, la capacidad, el dinero, la experiencia, no te va a posicionar en esa, no va a poner tu oferta en primera posición, se podría decir. Sí, exacto. Entonces, lo primero es como cuando le llamas, que crees una imagen que tienes experiencia, you're sharp o eres inteligente y que tienes el equipo con la capacidad y el dinero. Muy importante. Ahora, ¿ustedes solo es conversaciones o le mandan un email con un PDF de portafolio? ¿Cuáles son las cositas que crea rapport, que crea confianza? Cuéntanos un poquito de lo que haces después. Sí, pues muchas veces uno puede llamarlos, a veces no contestan, o si contestan es muy rápido, mucha gente los llaman. Yo también los mando mensaje, pero la mejor manera es a conocerlos en persona. A veces a veces ellos uno puede, ¿cómo se dice? A subscribe a sus correos electrónicos. Entonces ellos los mandan las oportunidades por correo electrónico, pero ellos tienen días y tiempos donde ellos enseñan la propiedad a cada persona que quiere comprar. Entonces uno lo manda mensaje a ellos diciendo que yo quiero ir a verlo para ver si me gustaría comprarlo. Ya después de que uno sabe cómo hablar, como usted dijo, el lenguaje de multifamiliar. Sí, y también como él hace todo, no solo llamar o mandar correo electrónico, pero también, como él dijo, ver en persona, conocer. A veces él sale a comprar un café o después de a ir a ver una propiedad, él sale a comprar los almuerzos, cosas así, pero más y más, con el más tiempo que tú, siempre que te mandan un proyecto, no importa si no te sirven los números, poner tu oferta o dígalos por qué no lo sirve, por qué no, tus números no son lo que estás buscando, para así ellos ven que estás tratando al mejor para ver y también lo estás hablando con ellos, porque ellos, si no los dicen nada, ellos van a decir que esta persona ni trató. Correcto. Entonces no va a perder su tiempo. Mira, bien rapidito, vamos a romper porque muchas cosas excelentes están diciendo. Una de ellas es básicamente la ley de la consistencia. A mí me encanta la psicología y la ley de la consistencia indica que un ejemplo que les va a quedar en la mente. Vamos a decir que hay una chica en Starbucks y el chico entra y el chico, vamos a decir que es feo, bajo, gordo, ¿ya? Sí. Y obviamente al chico le gusta la chica de Starbucks y la chica de Starbucks pues dice, no me gusta él, nada que ver. La primera vez que entra. Después viene otra vez y viene como 10 veces porque obviamente quiere verla a ella. La primera vez, acuérdate que dijo, ese es un chato gordo feo, pero la vez número 100 que entró, ahora dice, que más o menos. Viene 200 veces y después dice, creo que está guapo, ¿verdad? Porque es la ley de la consistencia. Lo que ves muchas veces como que ya te comienza a gustar, ¿ok? Solo por ver la presencia. Entonces, ese ejemplo es extremo para que se acuerden, pero el punto es, tenemos que tener contacto con ellos. Contacto con ellos. Me encanta lo que acaban de decir porque una vez que, o sea, somos humanos, la gente va a ir a mostrar la propiedad, va a ir a comprar algo. ¿Y por qué no estar ahí y hablar? ¿No? O sea, eso es algo que se requiere pelotas, se requiere acción y es estrategia. ¿Ok? Le podemos dar todas las mejores estrategias, pero si no lo toman acción, no va a pasar nada. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro que acabas de hablar es de que como si ellos no contestan, obviamente si tienen un trato bien caliente, ¿no? Porque tienen como 100 personas y sus mejores compradores. Pero un trato que no tenga mucho sentido, no va a haber muchas personas. Entonces, ese es un excelente momento para, hey, let me see the numbers. Let me meet you. Let's talk about this.
Claro que él sabe, la gente sabe, esto no Sí. se va a vender fácil. Y estos parece que tienen la confianza, la capacidad, aunque ustedes sepan que ese proyecto no va a funcionar 100%, posiblemente lo puedan estructurar, quién sabe. El punto es que se posicionan en conocerlo en persona. ¿No? El punto es que van a conversar con ellos y eso crea consistencia. Adicionalmente, crea lo que llamamos en la ley de psicología el compromiso. Crean el compromiso, porque si él está dispuesto en encontrarse con ustedes físicamente, está dedicando tiempo, energía, hay un compromiso. Sí. Hay un compromiso. Y naturalmente, cuando tú mandes una oferta, se va a acordar de ustedes mucho más que un extraño. Sí. Eso me parece un excelente consejo. Ok, ibas a decir algo, creo que te ibas a decir algo, Kedwin. Sí, solo quería decir que la mayoría de personas no contestan esos correos electrónicos. Por eso es muy fácil manera para distinguirte de la mayoría de personas. Excelente. Entonces, ya sabemos qué propiedades con valor añadido, sabemos cómo vamos a generar estos leads. Y me encanta lo que acaba de decir Kedwan hace unos minutos, que el 90% de estas propiedades multifamiliares de 100 o más se venden mediante brokers. Y tiene sentido, porque usualmente los brokers están incrustados en su mercado y hablamos del 20% de agentes que dominan el 80% del mercado. Entonces, esos son los agentes que tenemos que hablar. Hablamos con ellos, excelente. Lo tenemos bajo contrato. ¿Ok? Bueno, vamos a retroceder un poquito. El broker va a decir, muéstrame tus finanzas, ¿no? Muéstrame la carta de preaprobación o el lender, commercial lender. ¿De dónde sale este commercial lender y la confianza con el lender? ¿De un socio, de ustedes, etcétera? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es un socio de nosotros. Entonces, para los proyectos que estamos comprando, ellos valen millones de dólares y necesitas tener suficiente dinero en el banco, se llama liquidity, y también el net worth, El valor. el valor de usted mismo. Entonces, lo que llamamos es la liquidez en el sentido de dinero en el banco y el patrimonio, la riqueza. Usualmente el patrimonio de equidad se podría decir, que tenga un patrimonio económico, ¿ok? Exactamente. Entonces, nosotros no teníamos eso y todavía no tenemos para poder firmar los préstamos, pero por eso es muy importante antes de buscar los proyectos que estamos buscando nosotros, que tienen más de 100 unidades, tenemos ese equipo ya completo. Y un señor, él tiene más de 25 años, él tiene mucho dinero y experiencia, entonces él sí puede firmar en esos préstamos. Y así cuando el broker les pregunta de dónde van a sacar el dinero, decimos que tenemos este señor que se llama el KP o Key Principal en el proyecto, él lo va a firmar y también él ya tiene su propio debt broker, se llama el persona que los va a ayudar a encontrar el lender para usar en este proyecto. Y ese debt broker, ella tiene muchas conexiones en el mercado con muchas diferentes personas que los puede prestar el dinero. Ellos los ayuda a encontrar el más mejor financia para cada proyecto que hacemos. Entonces, con esa una persona que va a firmar el préstamo, él ya tiene todas las otras conexiones. El que lo va a dar el seguro, ese se llama el insurance broker, y también tiene el debt broker que los va a ayudar a encontrar el mejor préstamo. Correcto. Una pregunta ahí. Por ejemplo, cuando tú mandas el LOI vamos a decir que la oferta en este caso, mandas la oferta, en los casos residenciales, los compradores o los agentes quieren un comprobante de fondos, un documento donde diga, Manuel tiene aprobación hasta 300,000. En lo comercial es un poquito diferente porque ellos no te dan una carta de preaprobación, al menos que hagan un underwriting, ¿verdad? Entonces, coméntanos un poquito el agente, ¿qué te pide a ti? O sea, ¿qué pide del key principal o de la persona que va a firmar el préstamo? ¿Qué pide para asegurar de que hasta el key principal tiene la habilidad de obtener el préstamo? ¿O simplemente le dan el nombre del prestamista, el broker? ¿O qué le dan a él para asegurarle que no está perdiendo el tiempo en el lado y que ustedes van a ejecutar financieramente? Sí, normalmente, pues depende. Como si uno está haciendo unos unidades como menos o más pequeños los apartamentos, uno puede usar como proof of funds o puede hallar un socio que tal vez puede enseñar que ellos tienen el dinero para poder ganar el préstamo o comprarlo. Okay. Pero normalmente cuando es más grande, ellos, a mí no les importa porque son personas que tienen un poquito más dinero, entonces eso no es lo que se preocupen. Ellos más quieren ver
La experiencia. La experiencia. Quieren ver cuántas propiedades tienes en tu portfolio. ¿Y cómo lo demuestras eso a él? Sí, la primera vez me recuerdo que le empezamos a llamar a los brokers, por eso fuimos a encontrar el mentor de nosotros que tiene esta experiencia, porque después que ya lo teníamos a él, un broker lo preguntó, ¿dónde está tu experiencia? Nos mandamos una grande lista de más de 1,000 unidades, era como 10,000 unidades que este señor tiene en su portfolio, en todo parte de muchos diferentes estados en el Estados Unidos. Todas las propiedades, cuántas unidades, el nombre de la propiedad, cuándo lo cerraron, todo esto estaba en la lista y todo eso está abajo de su nombre. Entonces, encima de su nombre, todas las propiedades que él ha comprado. Y así lo enseña el broker que, mira, estoy trabajando con ese señor. Espectacular. Entonces, ya el broker hace su diligencia de ver que eso es correcto, bla, bla, bla. Excelente. Entonces, básicamente, le manda la oferta con la información de las propiedades que tu socio tiene, incluso quizás hasta mostrando que tiene el pago inicial posiblemente, o la cuenta del banco, si se han apalancado, tienen dinero ahí, etcétera, etcétera. Acepta el dueño. ¿Qué pasa después? Hay un tiempo de diligencia, creo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, exacto. Entonces, uno tiene que hacer diligencia físicamente en la propiedad y también financiero. Entonces, para el físicamente, uno quiere ver todas las unidades, los techos, en qué condiciones están todas las unidades y el techo, si tiene un problema, todo ¿cómo se dice? El plumbing. La plomería, la electricidad, La plomería, lo mecánico, todo se tiene que chequear con contratistas que pueden chequear eso. Y también financieramente uno tiene que chequear asegurarse que cada persona que está pagando renta, que están se dice rent roll, es una lista de todas las personas que viven ahí, cuánto pagan, cuándo se movieron para ahí, cuándo se van, etcétera. Y tiene que asegurarse que eso está correcto con lo que está entrando en el banco cada mes del dueño. Porque a veces unos vendedores antes de vender ponen unos números que no son correctos y uno puede asegurar que es correcto porque el dinero está entrando al banco y al fin del día lo que importa es que está entrando al banco. Sí, no importa lo que dicen que están sí, agarrando. uno puede Pero entrar... ustedes, disculpe que te interrumpa, ¿ustedes básicamente le preguntan al dueño que dé su bank statement o simplemente con el property management rent roll nada más? Sí, el A los property dos. management. Los dos. Los dos. Queremos ver el rent roll y el bank statement del banco. Porque lo que ellos dicen puede ser una cosa, pero nadie sabe. Lo que entra a la cuenta de banco del property management, basically. Ajá, exacto. Ajá. Me parece fenomenal. Y para las personas que acaban de llegar bueno, están aquí básicamente reiterando lo que estamos hablando en el sentido de que una vez que está ratificado, tenemos que hacer el tiempo de diligencia. Así como cuando compramos una casa, tenemos que hacer una inspección. En este caso no es una casa, es 100 unidades. Sí. Mi pregunta para ustedes es, ¿esa inspección, por ejemplo, genérica de lo mecánico, electricidad, plomería, literal lo hacen en todas las unidades o en algunas nada más? No lo decimos, pero hay una compañía que siempre en cada mercado que estamos es el property manager. Ellos nos ayudan con todo esto. Mis hermanos y yo estamos ahí, pero ellos son los expertos cuando ellos hacen esas cosas. Entonces, por eso es muy importante tener un muy buen equipo, ¿verdad? El property manager, los contratistas, todo eso. Y sí, ellos caminan cada unidad. Cada unidad. Oh, wow. Sí. Ok, perfecto. Entonces, chequean todo eso. Fuera de las inspecciones genéricas o generales, disculpa, ¿qué otras inspecciones hay? Fuera del techo, electricidad, plomería, lo general, ¿qué otras inspecciones usualmente se hacen en una propiedad multifamiliar grande? Pues se hace se llama environmental study, como... Es un estudio de ambiente, pero ¿por qué se hace? ¿Es necesario en todas las propiedades o en algunas nada más? Siempre se tiene que hacer, hay dos, siempre se tiene que hacer el phase one. No importa cuándo, porque casi todos pues depende en el banco o en la compañía que le está prestando el dinero, pero casi todos es necesario para cerrar. Por lo menos el uno. Lo que están chequeando es si hay un gas station o donde se echa gas en la misma calle, o si había otras cosas que podrían tener químicos
y derretir ese químico en la propiedad. Entonces quieren asegurarse que no hay Riesgo un cuando eso pasa. riesgo de esos químicos que pueden hacer Y como a veces daños. hay unas propiedades que están muy cerca a un, se llama nuclear plant, que estaba construido muchos años atrás, pero ya no está ahí. Entonces en la tierra se puede entrar al agua y cosas así y puede enfermar a la gente en la propiedad. Y eso los puede morder más tarde en al año 3 que somos los dueños. Entonces hay que tratar a no dejar eso pasar y por eso hacemos Correcto. Y los en mi tests. experiencia, por ejemplo, en las propiedades, porque yo les comenté, acuerden que el 20% de los agentes que hacen el 80%, pues yo era ese agente hace unos años atrás. Ahora estoy en otras cosas, pero en el momento hacía multifamiliar, pero era mediano. Creo que el máximo que hice es 48 unidades Okay, que vendí, yeah. un portafolio. Pero bueno, el punto es, el banco usualmente es parte de su diligencia como entidad bancaria. Ellos hacen, le fuerzan al inversionista a hacer ese estudio de ambiente y hay diferentes fases, como dijeron, y la fase 1 es la básica, en el cual identifican si en realidad hay daño en el soil o en la tierra, porque eso es algo, es como se diría un liability, es un riesgo para el banco Sí. en el futuro, ¿no? Entonces, ustedes han hecho phase 1, obviamente, y el phase 2, ¿cuándo se hace? Si se encuentra algo, porque hay ciertos químicos que sí pueden haber en la tierra o en el aire o en lo que sea, pero hay un cierto punto donde es Peligroso. peligroso para la gente. Aceptable, peligroso, Entonces, claro. si ellos hayan algo que Ujú. tienen que después hacer el fase 2, el fásico 2, quieren ver cuánto de cada persona o cada cosa o químico Ujú. está ahí y a ver si es peligroso para la gente que vive Claro, ahí. claro. Ok, y fuera de eso, del estudio ambiental, las inspecciones generales, ¿algo más o eso es usualmente lo que se hace, esas inspecciones? Usualmente eso es lo que sí. Oh, y algo importante, tres cosas hablamos de la inspección general de física, Mm. el estudio ambiental, fase Sí, 1, y hablamos de lo más importante, el papá, que estamos mercado. hablando del análisis financiero. O sea, sin Sí. eso, porque si ahí es donde, y hay que recalcar eso rápido, porque muchas personas quizás están comenzando. Ujú. Si ustedes hacen ese análisis de flujo de dinero literal, como dijeron, cuánto ingreso, todas las rentas, chequear. Número 1, chequear que todo esté ingresando al banco para verificar que el rent o la lista de las rentas está bien. ¿Ok? Sí. Adicional a eso, cuál es ¿cómo te digo? The tenancy, como se dice en inglés, que básicamente cuáles los términos del contrato de rentamiento. El más importante es, ¿está mes a mes o hay un contrato anual? Paralelamente, necesitamos preguntarle al property manager de esas 100 inquilinos, ¿cuántos están pagando o cuántos están en la corte por falta de pago? ¿Verdad? Exacto. ¿Qué Sí. otra diligencia fuera de eso en el sentido de análisis de flujo de dinero o comprobar el ingreso? Hablamos de muchas buenas cosas. ¿Algo adicional? No sé si él tiene más de eso, pero No. para empezar, como cuando encontramos los proyectos, hacemos un underwriting. Y eso no sé si es la misma cosa, pero eso aseguramos que están tocando los retornos que estamos buscando. Nosotros no podemos decir exactamente lo que nos gusta buscar, pero siempre hay unos métricos que los gusta pegar antes de seguir en este proceso. Y no lo dije todavía, pero siempre lo gustamos buscar en cada área el mercado, cuánto está haciendo en dinero, el median household income, cuántos trabajos hay, es peligroso, cuántos como Crimen. personas, Ajá. El crimen, ¿verdad? crimen, cosas así, siempre buscamos antes de entrar a cualquier Y el mercado. crecimiento de población también es bueno. Sí. Ujú. Sí, Ok. sí. Y que si el Estado es democrático, republicano, ¿afecta? Claro que sí, sí, porque unos son los estados rojos, otros son los estados azules, como California o Nueva York, y esos son más duros y difícil en los dueños, porque si un residente no está pagando, es más difícil sacarlo y ponerlo en corte, porque a los Correcto. gobiernos les gusta preferir a las personas que están viviendo ahí arriba de las personas que son los Y dueños. eso puede depender en como el gobierno local, no solo el estado, porque muchas ciudades tienen diferentes como reglas. Sí, que sí. Excelente, me parece fenomenal. Y podemos hablar de la diligencia por mucho tiempo. Ya se pasó una hora, ¿pueden creer? Quiero preguntarles a toda nuestra audiencia,
quisieran si puedo convencer a los hermanos Donis de hacer un entrenamiento en español de sindicación, ¿les interesaría? Coméntame ahí, mándame un mensaje. Me gustaría, no fuera de eso, a mí me encantaría en el futuro poder entre todas la plataforma o los que quieran crear un fondo de $100 millones. Sí. ¿Ok? Y de ahí trabajar con ustedes, con personas, y por eso es que creamos estas relaciones, porque la visión es de que literal, de los edificios más grandes de Florida, de Los Ángeles, de New York, quiero que un grupo de hispanos sean dueños de los edificios más grandes en esta nación. ¿Ok? Quiero un apellido latino hispano ahí. ¿Ok? Quiero que un dueño sea ese. Esa es la visión. La visión es esa. Entonces, creo que ustedes forman una parte muy grande de la generación, particularmente su edad. Imagínense lo que van a hacer a sus 30, 40. Muy entusiasmado de ustedes y se mantienen firmes en esa visión. Y paralelamente, si nosotros podemos juntos crecer, es fenomenal. Y particularmente a las personas que nos están escuchando, es importante utilizar esto como inspiración para los jóvenes, incluso a los que no son tan jóvenes. Esto, o sea, pueden comenzar hoy. Sí. Nunca es tarde. Absolutamente, nunca es tarde. Entonces, creo que vamos a dejar y me encantaría hacer otro podcast de solo diligencia porque este está fenomenal. Podemos seguir por otra hora, pero quiero respetar su tiempo. Finalizando, ve rapidito la sindicación. Ok, hacen la diligencia correspondiente. Después de eso, obviamente, durante el préstamo, ¿qué es lo que el banco le pide al Key Principal o a ustedes o del LLC para ya cerrar adicional? Fuera del tasamiento, hablamos el tasamiento, el tasador tiene que ir a evaluar la propiedad y el tasador evalúa la valorización así como está o también la valorización después del proyecto, la renovación. Ellos ponen los dos números, lo que ellos creen que vas después de hacer lo que nosotros hacemos, que va a ser el valor y también lo que es el valor solo como está así. Pero sí, su primer pregunta fue sobre qué es lo que, la entidad bancaria pide para ya finalizar el proceso de underwriting y ir al cierre. Te piden, pues ya al empezar te piden el KP, la persona que va a firmar en el préstamo. Ellos tienen que tener, como me dijo mi hermano, el valor y también el liquidity para firmar. Después ellos quieren, pues de esa persona, quieren el balance sheet, quieren un documento diciendo que realmente tienen todo ese valor en todas sus propiedades o sus stocks o lo que sea, pruebas. Después ellos piden su plan. Entonces quieren que uno escribe como una página explicando qué van a hacer y por qué uno cree que pueden subir la renta, cuál otros apartamentos uno usó, qué tipo de renovaciones están haciendo ellos en esos apartamentos. Entonces uno tiene que explicarle el plan al banco, tiene que enseñarle todos los números, igualmente que el underwriting los tiene que enseñar y ya de ahí ellos, si creen en el plan y en los números, entonces ya te dan el amount o el préstamo. Ya. Y una pregunta ahí, ¿esto es en todos los casos que te preguntan tu plan de renovación o business plan o solamente cuando vas y bueno, en primer lugar, en este ejemplo, en los proyectos que hacen, el broker te da un préstamo de renovación a corto plazo, solo interés, o tú haces un préstamo donde es fijo por 5 años, pero amortizado por 20 o algo así? Coméntame un poquito qué tipo de préstamo estamos hablando. Sí, los préstamos sí son los que nosotros usamos normalmente son para 3 años, pero se pueden extender 2 años si uno quiere, pero son normalmente para 3 años porque es diferente, hay diferentes tipos de préstamos. Hay los más grandes compañías como Freddie Mac, Fannie Mae, son como agency debt, son más para más tiempo, entonces ellos normalmente no les dan dinero para arreglar el apartamento. Eso sería más como para llave a mano, pero para value add, ustedes quieren que el broker también les dé el dinero del banco, el banco les dé el dinero para la renovación también. Exacto, sí. CapEx, se llama se llama bridge loan, pero normalmente entonces el plan siempre es a ir a hacer todos los arreglos
en 24 meses y después a refinanciar en 3 años. Ok, ¿y usualmente se refinancia con la misma entidad bancaria o con otra? Depende en el Los banco. términos. Si unos tienen, pues ayuda a hacerlo con ellos, pero normalmente es con el agency. Ok, Ah. excelente. Entonces, cierran la propiedad, ejecutan el plan. Me imagino que el banco les da dinero mientras que avanzan, ¿verdad? They reimburse you as you go, as you progress. Ajá, para el CapEx, para el Ajá, dinero de arreglo, sí. Entonces sí, uno tiene que tener el dinero en el banco para poder hacer el trabajo, pero después, ya después de que uno reembolso. termine, sí, los enseña lo que gastó uno y también Ujú. fotos y ya ellos ya le Claro. regresan el dinero. Ok, perfecto. Ahora, renovamos, chévere. Bueno, obviamente eso es otro episodio de Sí. manejar al Sí. contratista, bla, bla, bla. El business plan, y eso tenemos mucho contenido que hacer, ojo. Pero básicamente cerramos la propiedad, no cerramos la propiedad, renovamos y tuvimos éxito. La propiedad subió de valorización Ajá. y vamos y refinanciamos, agarramos un nuevo préstamo, interés fijo a largo plazo. ¿Qué ocurre con los 10 inversionistas que originalmente te dieron $1,000,000? Cuéntame qué pasa cuando hay la refinanciación. Depende en cuánto podamos sacar en equity, pero el plan siempre es a darlo lo más, hasta todo el dinero que ellos lo dieron y después lo llamamos, depende en el structure, cuando empezamos a veces, ellos cuando ya lo damos su dinero, ellos ya no están en el proyecto o a veces se mantienen y lo llamamos revolución infinito o retorno Retorno infinito. infinito. Ajá. Entonces siempre ya no tienen dinero en el proyecto, pero todavía van a estar ganando. Y si no tenemos que vender, siempre van a estar ganando hasta que vendemos. Pero Mm. a veces tenemos como un porcentaje que ellos agarran. Depende en cómo lo hacemos Ok. antes de entrar. Y eso es lo que me encanta. Por ejemplo, vamos a hacer números redondos para finalizar. Para las Ujú. personas que están comenzando y no entienden el método CAR, básicamente es el método CAR. Lo podemos hacer en una casa o un edificio de 200 apartamentos, literal de una casa de 200,000 o un edificio de apartamento de $200,000,000. En el sentido de que vamos a hacer ejemplos redondos. Lo compramos por $5,000,000, le metemos $2,000,000, hemos invertido 7,000,000 y está valorizada en 10,000,000 después de la renovación. El banco nos va a prestar el 70% de la valorización después de los arreglos, que es $7,000,000. ¿Cuánto has invertido? $7,000,000. Entonces, en teoría, recuperas tu capital y el retorno que tienes es un retorno infinito. Obviamente, ese es lo básico, pero aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántas personas están involucradas en un proyecto de 200 unidades, por ejemplo? Estamos incluyendo prestamistas, o sea, socios activos y también pasivos. Entonces, ¿cuántas personas en general están Sí. involucradas en su experiencia? Sí, en el lado de los activos socios son 5 a 10, depende en cuántas Ok. unidades y cuánto dinero necesitamos y todo eso. Ajá. Y en los pasivos depende también, a veces es 40 a 60, Ujú. depende en cuánto es el mínimo para invertir, a veces es 50, 25 o a veces hasta 100,000. Entonces, a veces Ok. estamos levantando como 16,000, a veces solo es 5,000,000,000, Ujú. disculpe, Ujú. 5 millones o 16 millones. Y así es como lo decidimos cuántos inversionistas pasivos vamos a dejar entrar. Ujú. Y es otro tema hablar sobre la estructura de sociedad y todo eso. Tenemos mucho contenido, pero el día de hoy quería presentarles a los hermanos Donis, jóvenes, exitosos, con un futuro muy grande y más importante, que están llevando a la comunidad hispana, igual que nosotros, hacia la libertad financiera con inspiración y ahora colaborando con la plataforma para poder dar educación a nuestra comunidad. Créanme que lo que están haciendo, aunque no lo crean, y se los dije el primer día que los conocí, le dije, ustedes están inspirando a muchos jóvenes y más importante, están liderando a muchas personas y en el futuro solo van a liderar. Entonces, para mí es un orgullo y honestamente bendecido de poder colaborar con ustedes y espero seguir colaborando con ustedes porque es Sí, importante dar a nuestra comunidad con su ayuda de ustedes podemos acelerar a muchas personas. Yo sé que de 10 personas que están escuchando, quizás una o dos se meta al negocio de sindicación de una manera u otra, ya sea prestando dinero, ya sea siendo activo o pasivo, pero el punto es que ya tienen la información y podemos guiarles más. sí. Entonces, con eso, hermanos Donis, muchas gracias el día de hoy.
últimas palabritas para toda nuestra comunidad hispana que quiere aprender más. Adicional a eso, quiero que les comenten cómo les encuentran a ustedes. Yo sé que les van a ver muy seguido aquí en la plataforma también, pero cómo les pueden encontrar a ustedes. Pero palabritas de motivación para nuestra comunidad. Sí, yo voy primero. El más importante cosa es quién estás asociándote conmigo. Nosotros siempre buscamos los círculos y grupos más arriba de nosotros para poder aprender y también a poder ayudar, pero sí se puede crecer uno mismo. Sí, yo quisiera decir, nosotros como hispanos, sabemos que los hispanos trabajan muy duros en lo que sea lo que hagan, pero es muy importante de invertir su dinero y no gastarlo en cosas que no pueden, que no deben de comprar, pues. Siempre traten de invertir un poquito de dinero porque ese dinero crece y ese dinero está trabajando mientras que usted trabajando también. Y hay muchas maneras para aprender y puedes aprender para muchos años, pero no vale nada si nunca lo pones en acción. Pues es importante para tomar acción. Y a encontrarnos a nosotros, a @Donis Brothers en cada página social, Instagram, TikTok, Facebook, y también tenemos YouTube y un podcast que se llama The Real Estate Monopoly. Excelente, me parece fenomenal. Bueno, hermanos, Donis, muchas gracias por estar el día de hoy en la cancha de Bienes Raíces. Kedwin, Jeffrey, Kenneth, muchas gracias y vamos a escuchar mucho de ustedes en el futuro. Con eso nos despedimos y no se olviden de estar en la cancha de Bienes Raíces. Gracias a usted. Gracias.